Buenas noches, espectadores de M95 Televisión. Estamos hoy jueves con ustedes, el primer jueves de este año 2014. Aprovechamos para felicitarles a todos ustedes y, como siempre, pues bueno, vamos a analizar la actualidad política del municipio. Y está con nosotros José Bernal, parlamentario andaluz y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella. Buenas noches. Buenas noches, Sonia. Y bueno, feliz año a ti, a todos los miembros de la televisión y, por supuesto, a todos los televidentes. Comenzamos analizando este año 2013 que hemos cerrado. Ha habido muchísimas cuestiones. Bueno, ya saben ustedes más o menos, si nos han venido siguiendo, pues las polémicas que han surgido. Una de ellas ha sido pues ese no retorno de los fondos de las multas de la Operación Malaya, que precisamente hoy se ha visto en una rueda de prensa que ha tenido lugar en San Pedro Alcántara, que ha contado con el secretario de Política Institucional del PSOE de Málaga, Paco Conejo. José Bernal ha estado en ella y, por supuesto, que seguro que nos va a poder ampliar más detalles de lo que allí se ha hablado y de lo que se ha comentado. Bueno, lo que ha sido hoy es un planteamiento del PSOE de Andalucía. El PSOE de Andalucía ha querido comenzar la campaña política, el curso político en Marbella, especialmente en la agrupación de San Pedro Alcántara, y además ha querido comenzarlo anunciando que se va a llevar a cabo una campaña específica, una campaña para reclamar los fondos del Malaya y del resto de los casos de corrupción que ha habido durante los 15 años del gobierno Gil. Y ciertamente en esa línea es lo que hoy hemos tenido el encuentro, en la línea de reclamar desde el Partido Socialista en todas las instituciones el dinero que nosotros creemos que es de Marbella y por lo tanto creemos que es justo de que vuelva a Marbella. Tenemos que pensar que durante 15 años de la época Gil se desfalcó el patrimonio del municipio, perdimos las inversiones en infraestructuras importantísimas para el futuro de la ciudad y para las oportunidades de la gente de Marbella y de San Pedro Alcántara, y además fue una lacra la imagen que se trasladó externa de Marbella y de San Pedro al resto, ya no solamente de España, sino de Europa y del mundo. Con lo cual eso hay que resarcirlo, y nosotros pedimos que se resarza no con dinero o con un fondo externo a Marbella. Nosotros lo que pedimos es que eso se tiene que solucionar, eso tiene que volverse a recuperar con el dinero que a nosotros nos robaron. Por lo tanto, ya hay sentencias firmes, sentencia del saqueo 1, sentencia del saqueo 2, a sentencia del Malaya. Hay sentencias o el mismo caso del Nido, que todas juntas suponen más de 800 millones de euros de multas. El Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, con la connivencia y la colaboración de la alcaldesa de Marbella, que yo no lo entiendo, no lo podemos entender porque tiene que velar por los intereses de sus ciudadanos, han dicho que ese dinero no puede venir a Marbella en inversiones y en planes de empleo, que ese dinero tiene que ir a Hacienda. Desde el Partido Socialista nosotros lo que hemos pedido, lo que hemos solicitado es que, tal como esas multas se van cobrando, se vayan creando planes específicos de empleo, porque aquí hay mucha gente en paro, muchas familias pasándolo muy mal, y mucha de esa situación del paro de estas personas proviene de aquella época, de las oportunidades que perdimos en aquella época. Planes de infraestructura para poder recuperar las infraestructuras que nos tuvimos, dotaciones dentro del espectro urbano de Marbella, que también generaría empleo, porque eso hay que construirlo, y también planes de promoción. Marbella es una ciudad turística, puntera, apetecible por todo el mundo, y no podemos tener un presupuesto como el del Ayuntamiento de Marbella, donde le dedican 30.000 euros mal gastados a la promoción de Marbella. Entonces nosotros solicitamos que, tal como se cobran esas multas, tal como el señor Muñoz, el señor Roca y todos estos condenados ya con sentencias firmes que desfalcaron el patrimonio de la ciudad, tal como vayan cobrando sus multas o tal como se vayan haciendo dinero o cuenta de los bienes incautados, cuando llegue al Ministerio de Hacienda, que el señor Montoro no se lo quede para cuadrar las cuentas del Estado, sino que se envíen a Marbella y a San Pedro para esos planes específicos. Esto es un planteamiento que en la Diputación de Málaga se aprobó, es un planteamiento que en el Parlamento de Andalucía se ha aprobado, pero que cuando ha llegado a quien le es competente en el Senado, pues lo ha votado en contra. Y fíjate que en el Senado, que está representado por diferentes fuerzas políticas, lo lleva el Partido Socialista, y el único partido que vota en contra
es el Partido Popular. Es decir, que allá hay partidos como el PNV, o Esquerra Republicana, o CIU, o partidos de tintes nacionalistas, que poco le importarán la situación de Marbella, pero ni siquiera esos partidos lo votaron en contra, porque entendían que ese dinero que se le ha robado a la ciudad tiene que volver. Lo ha votado en contra el Partido Popular y nosotros no vamos a cejar en el empeño de seguir peleando por él. Lo ha rechazado la señora Muñoz y el Partido Popular en Marbella, cuando hasta hace poco tiempo estaban pidiendo firmas para que ese dinero volviera a la ciudad. Y nosotros, como bien hemos comunicado hoy, vamos a hacer una campaña a nivel de Andalucía, donde vamos a contar además con la colaboración de la presidenta de Andalucía, de Susana Díaz, donde ella personalmente va a trasladar al Gobierno de España, y en eso es donde estamos trabajando ahora mismo, el deseo de todos los andaluces, porque así lo votamos en el Parlamento de Andalucía por unanimidad, que el dinero que se pueda recaudar de las multas y de los bienes incautados de los condenados por el caso Malaya y otros casos de corrupción vengan a Marbella a satisfacer las necesidades, sobre todo de los que peor lo están pasando, porque una situación de crisis, de paro y de inmovilismo en lo económico en esta ciudad, que a nosotros ese dinero nos daría unas oportunidades extraordinarias, no lo podemos dejar escapar. Hablaremos posteriormente de esas cifras alarmantes del paro que ya afectan a casi 17.000 personas y 17.000 familias en Marbella, pero antes queríamos abordar también una cuestión con la que se cerró el año 2013 y que sigue coleando en este comienzo de 2014, que es la polémica en torno a los rascacielos. El PSOE fue el primer grupo político en dar la voz de alarma sobre esta modificación que quiso introducir, que de hecho ha introducido ya el Ayuntamiento de Marbella porque lo ha aprobado en pleno. Y bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso, cuál ha sido la oposición que ustedes han hecho y cómo se va a desarrollar este asunto. Bueno, nosotros hemos pedido un pleno extraordinario, vamos a ir a un pleno extraordinario, porque nosotros queremos que se hable de esto, queremos que se hable del trasfondo de los rascacielos, porque no se ha hablado del trasfondo de los rascacielos, porque es incoherente el planteamiento que ha hecho el Partido Popular y la señora Muñoz. Y ahora yo quiero que todo el mundo paremos y no nos quedemos solamente en la imagen. Esto es que el árbol no nos deje ver el bosque, no vamos a hablar del bosque. En primer lugar, el asunto de los rascacielos, ¿cómo llega al pleno del ayuntamiento? Pues llega al pleno del ayuntamiento por un asunto, una moción no dictaminada en el último momento, nadie lo conocemos, no se le da ningún tipo de noticia al asunto, entra en un pleno del ayuntamiento, entra además esta moción oculta, con un título que ni siquiera manifestaba lo que verdaderamente perseguía la moción, que era autorizar en 5 zonas de Marbella poder hacer rascacielos, no uno, sino varios rascacielos de hasta 50 plantas y 150 metros de altura. Entonces nosotros queremos saber, ¿esto por qué se lleva? Cuando se lleva a pleno, ¿por qué casualmente, con tan solo 1 o 2 días de diferencia, aparece ya un promotor con un rascacielos hecho? Digo, en boceto. Es demasiada casualidad, ¿verdad?, que se apruebe en pleno y a los 2 días ya haya un promotor con un rascacielos. Hombre, un promotor con un rascacielos que casualmente también es su terreno el que se ha influenciado en estos cambios. Nada de esa información teníamos. Pero vamos más allá. ¿Y por qué esas 5 zonas para hacer rascacielos? Eso lo tiene que explicar la señora Muñoz. Tiene que explicar por qué esas 5 zonas del municipio de Marbella para hacer rascacielos. ¿Bajo qué criterios? Porque hasta cuando se hace un plan general, se sabe que cuando a una zona se le da más edificabilidad o menos edificabilidad, todo eso lleva unos criterios técnicos. Aquí hacen un cambio del plan general en 2 días y no sabemos por qué una zona sí y otras zonas no. Nos lo tienen que explicar, sobre todo cuando uno comienza a ver noticias y, vuelvo a decirlo, quizás sea casualmente y no causalmente, los dueños de algunos terrenos donde se van a hacer los rascacielos estuvieron enjuiciados, por ejemplo, en el caso Malaya o en otros casos de corrupción de la época Gil. Con lo cual eso ya empieza a olernos muy mal. Y sobre todo porque te cargas la imagen de Marbella. Te cargas el modelo urbanístico de Marbella. Ahora decides levantar rascacielos de 50 plantas de 150 metros de altura. 150 metros de altura sería el 4º edificio más grande de España, para que nos hagamos una idea. Ese edificio que nosotros vemos a la entrada de Marbella en Río Real, esa torre de Río Real, tiene 19 plantas. Lo que persigue
este equipo de gobierno del Partido Popular y la señora Muñoz es construir diferentes edificios 2 veces y medio más altos que el edificio de la Torre Real. Pues nos cargamos nuestro modelo, caput, y esto sería la ruina para el futuro de esta ciudad. Nos lo cargamos, esa ciudad horizontal, esa ciudad jardín, esa ciudad de espacios con la que hemos vendido a Marbella, sostenible, que incluso soportó la época Gil, pues se le iba a cargar la señora Muñoz y el Partido Popular en un pleno aprobando que en 5 zonas se pudieran levantar rascacielos de hasta 150 metros cuadrados. ¡Qué barbaridad! ¿Tú has visto esa imagen de Madrid con esos 4 rascacielos que se ven al fondo? Esos tienen 150 metros de altura, para que sepamos un poco lo que significaría esos edificios. Bueno, pues esto es lo que pretende el Partido Popular, con oscurantismo, sin ninguna transparencia, sin dar ningún dato, sin conocer los propietarios de la zona, sin conocer los informes, sin saber por qué lo han llevado a cabo, y como siempre nosotros tenemos que sospechar qué intereses había detrás, porque los intereses de los ciudadanos por supuesto que no estaban, y los intereses de la ciudad tampoco estaban. Entonces, ¿cuáles son los intereses? Meramente económicos, particulares, personales. ¿Qué negocio había detrás de eso? Y hay que decirlo así de claro, ¿qué negocio había detrás de eso? Pero además nos llamó demagogo. A mí me insultó personalmente. Nosotros somos unos demagogos, unos catetos, que es lo que solemos hacer la gente de Marbella para algunos que vienen de fuera presumiendo y cogiendo nuestro gobierno. Yo también lo digo así de claro porque me duele por lo que me pertenece. Y somos unos catetos que no entendíamos lo que ellos iban a hacer aquí, que iban a salvar la ciudad con rascacielos de 150 metros de altura. Pero la gente le ha dicho que no, le ha dicho que no la gente de a pie, le ha dicho que no incluso las familias que están necesitadas paradas le han dicho que no, los colectivos sociales del municipio le han dicho que no, los colectivos económicos, el CID, asociaciones empresariales e incluso promotores urbanísticos, inmobiliarios, que saben que se están jugando su futuro de vender lo que verdaderamente es el ejemplo de Marbella en un urbanismo horizontal, le han dicho que no. Y hasta nombres importantes de nivel internacional relacionados con Marbella, desde la familia Hohenlohe hasta hoy mismo teníamos la noticia de la propia duquesa de Alba, le han mandado cartas personalizadas a la alcaldesa para decirle, oiga, mire, usted no haga esa barbaridad que se va a cargar esta ciudad que elegimos venir a vivir a ella o a disfrutar un tiempo en ella. No lo haga, no lo haga. Entonces cuando hay que preguntarse cuál era la pretensión, pues nosotros desde la oposición queremos un pleno. Pues claro, la alcaldesa ha dicho de una forma tibia, que no lo va a hacer. Pero esto está aprobado. Esto está aprobado en el pleno. A nosotros, ¿quién no nos dicen que no lo va a hacer dentro de un año? Pues ahora te voy a poner un escenario. Si el escenario es que la señora Muñoz se da cuenta de la realidad y faltando 3 meses para las elecciones ve que no la va a ganar y que no van a poder gobernar y decide hacer los rascacielos, ahora mismo los puede hacer, porque está aprobado en pleno. Y se va de aquí con los deberes particulares hechos, hacer unos rascacielos en contra del modelo de Marbella que hemos tenido siempre. Los puede hacer. Me voy a otra situación. Vamos a suponer que la señora Muñoz gana las elecciones con mayoría absoluta. Los datos y las encuestas dicen que eso lo van a tener muy complicado, pero vamos a suponerlo, que la señora Muñoz gana las elecciones con mayoría absoluta. Pues al día siguiente vamos a tener rascacielos, porque lo han aprobado en el pleno. O si no, nos tenemos que acordar, tan solo hace 3 años. Tan solo hace 3 años nos dijeron que no nos iban a poner un impuesto de saneamiento. Y lo han puesto en cuanto sacó mayoría absoluta. Que no iba a haber zona azul. Y lo pusieron en cuanto hubo mayoría absoluta. Y anunció una serie de obras que iban a llevar a cabo que no la han hecho. Y dijeron que las piscinas, la que está abierta y la que no quiere abrir hasta que se aproximen las elecciones, o los pabellones cubiertos, iban a ser públicos. Y los privatizó, ¿cuándo? Cuando ya habían ganado las elecciones. Con lo cual, nosotros no nos vamos a fiar de la palabra de una alcaldesa que no cumple y que además detrás de esto hay intereses particulares que si lo trasladamos a dinero son muchos millones, porque un rascacielos de eso vale muchos millones. Quienes están detrás, quien quiere hacer un negocio de esas características no juega al mus con garbanzo, entonces gasta el dinero bien. Por lo tanto también tenemos que tener mucho cuidado. Por ello nosotros desde la oposición hemos pedido un pleno extraordinario para que anule el acuerdo de pleno del Partido Popular por el cual los rascacielos se pueden hacer. Porque hoy por hoy
los rascacielos se pueden hacer. Y a mí la palabra de la señora alcaldesa diciendo que no, no me vale, porque ya ha demostrado en muchas cuestiones de Marbella que su palabra no vale. Que haga efectiva su palabra, que su palabra tenga validez, que convoque ese pleno extraordinario que nosotros hemos solicitado, que además lo tiene que convocar porque le obliga la ley, y que dé marcha atrás en el pleno a esa aprobación para que se construyan rascacielos, porque sería la ruina del futuro de Marbella y de San Pedro de Alcántara, y esa no es la ciudad que yo le quiero dejar a mi hijo, ni mucho menos. Seguimos abordando cuestiones que han sido noticia y que lo seguirán siendo este año que comienza, y por supuesto nos encontramos con el puerto de la Bajadilla. El puerto de la Bajadilla, su ampliación, bueno, ya saben ustedes que viene coleando desde el año 2010, incluso desde finales de 2009 prácticamente se venía hablando de la ampliación. Estamos a comienzos de 2014 y no hay ni noticias del jeque ni noticias de ningún tipo de obra que vaya a comenzar, al menos de momento, en el puerto. Sí, nosotros lo que queremos es una respuesta de quien tiene que dar la respuesta, que es la alcaldesa de Marbella. No puede echar balones fuera. Es que estamos otra vez en esa situación de desatendido de este municipio. Es que no se puede alargar tanto las mentiras. No se pueden alargar tanto las mentiras. Tú lo has dicho desde el año 2009, del año 2010. Yo quiero que todos los ciudadanos recuerden que la señora Muñoz con el jeque se sacó una foto, faltando 2 semanas para las elecciones municipales del año 2011, y anunció que iban a generar 5.000 puestos de trabajo. Y recogieron currículum porque mis vecinos, pues yo vivo en Marbella, mis vecinos que tenían una dificultad y que tienen una dificultad importante por encontrar trabajo, sobre todo relacionado con la construcción, fueron esperanzados, entusiasmados a entregar currículum para la gran obra que iba a llevar a cabo el jeque y la alcaldesa. Bueno, ¿qué ha pasado desde entonces? Despropósitos continuos. Hacían mal los documentos, registraron mal la sociedad, no pagaban la concesión, terminaron pagando la concesión de los años que ya tuvieron como concesión. Eso solamente de la explotación del puerto. Pero de la ampliación del puerto de la Bajadilla nos encontramos ahora que ni han entregado el proyecto, porque ya tendría que estar la obra del puerto lista para arrancar, no han entregado el proyecto, pero tampoco han hecho el proyecto, y encima los redactores del anterior proyecto han denunciado a esta sociedad porque le debe 5,5 millones de euros, y ahí está un secretario judicial llevando a la empresa que forma parte de la sociedad. ¿Y esta sociedad quién la compone? Pues la compone las empresas del jeque y la compone el Ayuntamiento de Marbella con la representación de la alcaldesa. Pues ahora mismo la Junta de Andalucía, que es la concesionaria, que no hace otra cosa más que sacar a concurso esto, le ha dicho que tiene que entregar la documentación. Porque es que no hay documentación, es que no hay proyecto, es que no se sabe dónde está el jeque, y es que la alcaldesa no habla. Y ahora tiene que hablar, no solamente porque sea la alcaldesa de la ciudad, y es su competencia, le incumbe, no solo por eso, sino porque es socia. Es que es socia con su firma y con el patrimonio de todos los marbelleros, con un 3% en la sociedad. Y por lo tanto, como socia de la sociedad que es, tiene que decirnos qué es lo que está ocurriendo ahí. Tiene que decirnos si va a salir o no va a salir el proyecto. Tiene que decirnos si el jeque se implica o no se implica. Si eso se está vendiendo por ahí como dice, que se lo están vendiendo otras empresas, o si es que no aparece nadie. Tiene que decirnos si van a pagar a ese despacho de arquitectos que le costó 5,5 millones de euros el proyecto anterior, que ahora no lo quieren, o si no lo van a pagar. Y tienen también que explicarnos, alguien, ¿esto a Marbella al final nos va a costar dinero del bolsillo? Pues claro, nos dice, no, es que el Ayuntamiento de Marbella no es socio capitalista, no tiene que poner un duro para formar parte de la sociedad. Digo, yo hasta ahí la cojo, tampoco soy muy tonto. Tú puedes formar parte de una sociedad, tener un número de acciones y no pagar por las acciones porque te las han dado. Pero si después la sociedad tiene pérdida, tú eres partícipe de esa sociedad y tienes que responder con tu patrimonio. Y eso tampoco nos lo ha explicado la señora Muñoz. ¿Qué ocurre si el jeque desaparece y esto se va al garete? ¿Quién va a tener que pagar? ¿Quién va a tener que pagar estas circunstancias? ¿Lo vamos a tener que pagar por ser socio y con ellos responsable solidario el Ayuntamiento de Marbella, además de quedarnos sin ese trabajo? De todas formas, aquí la alcaldesa tiene que explicar por qué prometió 5.000 puestos de trabajo.
y por qué ahora el proyecto del puerto no sale. Porque yo te puedo garantizar que si yo fuera alcalde de Marbella, el puerto de la Bajadilla se hacía. Es tan fácil como velar por los intereses de tus ciudadanos, velar por los intereses de tus vecinos. Tú negocias con el jeque que tenía opción a hacer ese puerto. Si el jeque incumple y esa sociedad no sale adelante, una persona responsable y preocupado por su municipio y por sus vecinos, lo que hace es negociar la salida del jeque, teniendo además conocimiento de que había otras empresas de capital además nacional e incluso algunos de capital local interesados en hacer la ampliación del puerto. Porque ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Que se haga el puerto o que no se haga el puerto? Nos interesa que se haga el puerto. ¿Para qué? En primer lugar, para tener nosotros una oferta más de un puerto deportivo en Marbella. En segundo lugar, porque eso es trabajo inmediato de construcción tan necesario en este momento. Trabajo inmediato de construcción que haría que entraran dinero en las casas, que se gastarían dinero, además en la ciudad, y que se movería la economía del municipio. Y en tercer lugar, es trabajo a medio y largo plazo, trabajo estable de la oferta que se podía desarrollar en el puerto de la Bajadilla. Por eso, aquí lo que importa es hacer el puerto. Pero es que a veces uno tiene la sensación de que aquí los intereses de algunos o de algunas no es los intereses de los ciudadanos de Marbella y de San Pedro, son intereses particulares. Por eso no dicen nada del puerto y siguen contándonos historias del jeque. Por eso no dicen nada de los rascacielos y negocian los rascacielos con la gente a escondidas. Y aquí necesitamos que los que están gobernando en Marbella se preocupen por Marbella y se preocupen menos por sus negocios particulares, que es lo que está ocurriendo en este momento. Y lo único que yo temo es que en este caso este gobierno del Partido Popular y la alcaldesa de Marbella haya tomado ya una huida hacia adelante sin querer mirar hacia atrás, viendo que no va a gobernar este ayuntamiento dentro de un año y está intentando cerrar cuestiones particulares que a mí verdaderamente me dolería mucho como marbellero que en ello fuera parte del patrimonio de mi ciudad. Relacionado con este asunto, con el asunto del puerto que no sale adelante, hemos de recordar también, usted lo ha recordado, que se prometieron 3.000 puestos de trabajo en aquel momento. Y bueno, y este es un problema gravísimo dentro de Marbella y de San Pedro. Sabemos, los últimos datos del paro, bueno, pues son francamente alarmantes. Bajó en toda España y sin embargo subió en Marbella. Se acabó el año con más parados que el año anterior. En fin, háganos una valoración de esta situación que, como decimos, pues consideramos bastante crítica. Fíjate, Marbella siempre ha sido una isla dentro de la Costa del Sol, incluso dentro de la provincia de Málaga. Cuando en Marbella las cosas iban un poco regular, en el resto de la provincia era un desastre. Cuando en Marbella las cosas iban muy bien, en el resto de la provincia medio se sostenía. Cuando en la provincia el paro golpeaba, Marbella siempre había trabajo. Cuando la provincia no sabía venderse turísticamente, Marbella seguía teniendo sus bondades en oferta. Es decir, Marbella siempre ha sido una isla con respecto a la provincia de Málaga. Y ahora nos encontramos con una noticia, como tú bien has dicho, justamente al revés. Baja el paro en España, baja el paro en Andalucía, baja el paro en la provincia de Málaga y por primera vez sube el paro en Marbella. Esa serie histórica no había ocurrido nunca. Nunca había ocurrido en la ciudad, y menos en épocas próximas además a la visita de turistas que como bien sabe, es el pilar fundamental con el que nosotros nos alimentamos, funciona nuestra industria. Eso es lo que ocurre ahora mismo. ¿Que hay una situación de crisis generalizada? Es cierto que hay una situación de crisis generalizada, pero la situación de Marbella no es la situación del resto de la provincia de Málaga y del resto de Andalucía. Aquí el paro siempre ha golpeado mucho menos que ha golpeado en otros sitios. Y sin embargo parece ser que se han cambiado las tornas. ¿A qué es debido? En primer lugar, a una gestión ineficaz, de pasotismo duro por parte de este equipo de gobierno de la alcaldesa. Tú puedes creer que te puedes pasear por las principales avenidas de Marbella en unas navidades, época alta, que antes no se podía ni andar por determinados comercios,
y esto parezca un desierto. Esa es la realidad. Si es que yo tampoco digo nada que la gente no sepa. Y yo no estoy hablando de los barrios, ¿eh? Ya no estoy hablando de ir a la Plaza Toro, ni de ir a Miraflores, ni de ir al Salto de la Buena. Yo estoy hablando de Ricardo Soriano, del Casco Antiguo, de las avenidas principales de comercio de la ciudad. Pasear el 24, el 25, el 26, el 27, el 28, el 29 por esas calles era pasear por un desierto, porque no había absolutamente nadie. Porque el domingo, que además era horario de apertura festivo, estaban las tiendas abiertas y las calles vacías. Y eso es por una ineficaz política de incentivar la economía en el municipio, de este equipo de gobierno. ¿Sabe dónde estaba el equipo de gobierno del Partido Popular? De vacaciones. En uno de los momentos en el que más preocupado hay que estar por la ciudad, en uno de los momentos en el que más hay que recepcionar turistas para poner otra vez a Marbella en el lugar que se merece, el equipo de gobierno entero, los concejales, la alcaldesa, los cargos de confianza, los que supuestamente tienen que estar trabajando por la ciudad, estaban en cualquier lado menos en la ciudad. Aquí parece que se cierran las puertas y que la gente se arregle sola. No ha habido oferta, no se ha preparado la campaña de Navidad en condiciones, no se ha incentivado para que la gente visite las principales avenidas, no se ha hecho ningún tipo de promoción externa de Marbella. Y ahora tú cogías el coche, te ibas a Málaga y pasabas un momento triste, porque tú veías cómo estaban repletas las calles de los comercios de toda la vida en Málaga, repletas, o en Fuengirola, y son dos ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular, y las avenidas de la principal ciudad turística del sur de Europa, que es Marbella, estaban vacías. Y ahora te puedes decir, bueno, es que la gente iba al campo del Hipercor, o a la Cañada, sí, pero es que Málaga tiene 4 centros comerciales alrededor del casco antiguo, y el casco antiguo estaba a reventar. Pero es que Fuengirola tiene 2 centros comerciales, teniendo 3 veces menos población que Marbella, y estaba a reventar las calles típicas del centro de Fuengirola. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues aquí lo que ocurre es que, en primer lugar, han abandonado la ciudad, no hacen ningún tipo de política. En segundo lugar, no quieren conocer la realidad de la ciudad, tienen miedo, los concejales no se pasean por la calle, porque no quieren escuchar a los ciudadanos. La alcaldesa es la única que sale de vez en cuando, pero claro, con 2 guardaespaldas, con la secretaria, con la jefa de gabinete, con la jefa de prensa, claro, sales cortada, tampoco puede ver la realidad. Y en tercer lugar, los cargos de confianza que nos cuestan mucho dinero cuando hay muchas familias pasándolo mal en este municipio, algunos de ellos ganan hasta 100.000 euros, los tienen puestos, por ejemplo, para que coordinen el comercio en Marbella, y no tienen ni idea, porque ni tienen experiencia, ni tienen estudio, y al final lo único que van persiguiendo es el clientelismo del estómago agradecido, mientras los comercios en esta ciudad lo pasan mal, y cuando lo pasan mal no se vende, y cuando no se vende los trabajadores van a la calle, cuando los trabajadores van a la calle eso es un drama en la familia, cuando las políticas sociales están recortadas de estas características, se pasan por momentos difíciles y así la ciudad no arranca. Y no arranca porque falta alguien que capitanee esto, alguien que ponga esperanza y alguien que esté más preocupado, lo vuelvo a repetir, en los intereses de los marbelleros y los sanpedreños y no los intereses particulares de determinados negocios que pasen por el puerto y no sabemos qué habla detrás, o que pasen por los rascacielos que tampoco sabemos qué es lo que hay detrás. Hablábamos antes de proyectos inacabados, proyectos bueno que se ha cerrado un año y que siguen sin comenzar y como se decía aquella famosa célebre frase, ni están ni se les espera, ¿no? Hablamos, por ejemplo, pues del pabellón del Ingenio en San Pedro Alcántara, de la residencia del Trapiche, que lamentablemente tenemos que recordar que Marbella es de las ciudades de España de estas dimensiones que sigue sin contar con plazas públicas. La única, ¿no? Con una residencia municipal. Eso es. Y bueno, pues de estas cuestiones, las piscinas también se hablaba, ¿no? Que una de ellas está abierta pero que no ha comenzado, en fin, todas estas cosas que se han quedado pendientes de... Sí, bueno, todo eso arrastra. Antes hemos hablado de ese paro, 17.000 personas. El paro es mayor,
Pues 17.000 son los que están registrados, pero es que hay muchas personas que no se registran. Yo los conozco y me dicen, yo ya no me registro porque ya yo tengo más posibilidad de encontrar trabajo por mi cuenta que en la EPA. Si yo no tengo ningún tipo de subsidio, no se apuntan al paro, y aparte son muchos. Yo he tenido muchos alumnos que se han ido de Marbella a las oportunidades en el extranjero, y todo eso también se elimina de ese paro, con lo cual la situación de desempleo es mayor. Pero tú tienes razón, además hay una serie de obras que están sin terminar o que nos han anunciado que lo van a hacer y no las hacen. Esa residencia es doliente porque además son políticas municipales. Somos la única ciudad de más de 100.000 habitantes, la única de España, que no tiene una residencia pública. Que no tiene una residencia pública. Pero además lo nuestro es peor todavía, porque tenemos el terreno gratis. Tenemos el 80% de las plazas concertadas por la Junta de Andalucía, firmadas. ¿Bien? ¿Qué es lo que no tenemos? La residencia hecha. ¿Por qué no? Porque la alcaldesa de Marbella no quiere. Porque incluso estaba presupuestado. La alcaldesa de Marbella no quiere. Claro, podríamos hacer aquí un ejercicio de memoria, que además lo tendremos que hacer algún día. Porque la residencia del Miraflores quizás sea uno de los edificios no construidos que más primera piedra ha puesto la señora Muñoz. Va, fotografía, pone la primera piedra, mete las moneditas en la caja de la primera piedra, sonrisa, chocolates con churros, televisiones, periódicos al día siguiente. A los 6 meses, otra vez la primera piedra. Al año, otra vez la primera piedra. Era irrisorio. Y sin embargo, los mayores de este municipio, que necesitamos una residencia pública, se tienen que ir de su pueblo de toda la vida, porque aquí no se hace una residencia, estando el terreno, estando el dinero y estando las plazas concertadas. Estando las plazas concertadas. Con lo cual, fíjate tú. Pero claro, volvemos a lo de siempre. La residencia la podía haber hecho el ayuntamiento, pero lo quiso sacar concurso, para que lo hiciera una empresa, al mejor postor, a la cual después se le iban a dar esas plazas de la Junta que estaban concertadas, haciendo negocio con la desolación de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. Y como el negocio no cuadraba, pues no hay residencia. Esa es la realidad. Y como eso, pues el pabellón del Ingenio, donde el ayuntamiento le ha tenido que devolver dinero a la Junta de Andalucía porque no lo quiere hacer, por lo que no lo quiere hacer, pese a que también puso la primera piedra. Y como eso, la piscina del Miraflores, ahí lleva, terminada, pero no la quieren abrir. Esto tampoco es ningún misterio, no la quieren abrir hasta que nos aproximen las elecciones municipales. Y como eso, tantas cosas por ahí pendientes, anunciadas, que nunca se han ejecutado ni que se van a ejecutar. Solamente las pequeñas obritas de menos de 56.000 euros para darlo a DEO, a determinadas empresas del municipio, empresas locales pero con trabajadores de fuera. Empresas locales pero con trabajadores de fuera. O una obra, la del soterramiento de San Pedro. 5 millones de euros. Que ahora le voy a preguntar yo a la señora Muñoz en el próximo pleno si todavía guarda el cartel que decía que esa obra la tenía que hacer el Ministerio de Fomento. Porque es que el Ministerio de Fomento ahora lo tiene un ministro del Partido Popular, porque no lo pagan. Es que cuando el ministro del PSOE lo tiene que pagar el Ministerio, pero cuando el ministro del Partido Popular lo tenemos que pagar nosotros de nuestros impuestos. Impuestos que este año 2014, con el montón de familias que hay en este municipio pasándolo mal, privándose de lo básico, sin que sus niños puedan estudiar, sin que algunos puedan llegar a comer al final del día, sin que se pueda pagar la hipoteca de la casa, impuestos que suben en forma de la luz, con la connivencia de este equipo de gobierno, que nos suben el agua, y eso se aprueba aquí en el pleno del ayuntamiento, que no han metido un nuevo impuesto y lo vuelven a subir, el de saneamiento, y eso lo hacen aquí en el pleno de este ayuntamiento, que llevan a cabo otras tasas para los autónomos, para los trabajadores de este municipio, y eso lo hacen aquí en el pleno de este ayuntamiento, o que suben el IBI, porque el recibo del IBI, que no nos engañe, y eso lo van a ver mis vecinos cuando vayan a pagarlo, el recibo del IBI van a subir entre un 5 y un 10% este año, y eso lo sube el pleno de este ayuntamiento, con el voto en solitario del Partido Popular, y presumen
de tener las cuentas saneadas, que además es mentira, y presumen de tener 10 millones más de euros en los presupuestos con respecto al año anterior. Claro que la fórmula es muy fácil. La fórmula no es pedir el dinero del Malaya, que no lo quieren pedir. La fórmula no es pedirle al del Nido 2.700.000 euros que nos robó, que ha dicho un juez que lo tiene que devolver, que no se lo quieren pedir al señor del Nido. Porque tú sabes que Zoido, que es el presidente del PP de Andalucía, ha dicho, hombre, que era una mala noticia que se le condenara del Nido, que en Sevilla se le quiere mucho. Y la fórmula tampoco es perseguir a los promotores corruptos que se beneficiaron de este municipio y que a los 2 años de haberse aprobado el plan general, la ley decía que el ayuntamiento tenía que ir contra ellos para que nos devolvieran la compensación en terreno y el dinero de lo que habían edificado ilegalmente. Pues no han hecho ni un solo pleito. No, el dinero se lo sacan a nuestros mayores, teniendo que pagar un IBI brutal para vivir en una casita de un barrio de este pueblo. Se lo sacan a las familias que no pueden pagar la hipoteca, pero solamente por ser 2 en la casa y 2 niños más, están pagando el precio del agua como si estuvieran pagando el precio de oro líquido. Y se lo sacan con impuestos como el de saneamiento, con un barecito pequeñito que tiene que poner 2 mesitas en la calle y le cobran el doble de lo que le estaban cobrando el año anterior. O aquel que quiera abrir un negocio y parece que tiene que llegar como Robin Hood con una bolsa llena de moneda al ayuntamiento para poder abrir un negocio, que a veces se enteran, que todavía parece ser que no se han enterado, que eso genera economía, quita gente del paro y da buena imagen para Marbella. Pues le ponen todas las dificultades del mundo, todas las dificultades del mundo. Hoy, sin ir más lejos, estaba viendo una noticia del delegado de comercio, de estos desaparecidos del equipo de gobierno del Partido Popular, que dice que este año se han dado 900 licencias de apertura, un 10% más que el año anterior. Bueno, pues yo he tirado de la hemeroteca y digo, bueno, voy a ver la misma rueda de prensa del año anterior. El año anterior habían dado 10 licencias, 1.110 licencias de apertura. Decían que un 10% más que el año anterior. Es decir, se inventan los números. Ellos se sientan, dan una rueda de prensa, dice que todo va muy bien y además dice que hay 900 licencias de apertura, un 10% más que el año anterior, cuando ellos mismos el año anterior dijeron que había 1.110, es decir, 210 licencias de apertura más que las que supuestamente había este año, con lo cual no habría un 10% más, tendría que haber un tanto por ciento menos, pero da igual, ¿sabes por qué? Porque es mentira, las de este año y las del año anterior, porque además en esos licencias de apertura han contado hasta los cambios de actividad. La cuestión es gastarse el dinero en medios de comunicación y en propaganda, para intentar vender a los ciudadanos justamente lo contrario de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, mi consejo a la señora Muñoz es que se deje de intereses privados, que se deje de historia de rascacieros, que se deje de historia del puerto de la Bajadilla y vamos por lo legal y vamos a hacer el puerto y vamos a dejarnos de chanchulleos aparte y que se deje de tanta propaganda y se preocupe por los ciudadanos que son los que lo están pasando mal, pero además esos ciudadanos que son los que lo están pasando mal son los únicos que están capacitados para sacar esta ciudad adelante. Una última cuestión, señor Bernal, y es que antes de las vacaciones, bueno, de que el equipo de gobierno se tomase vacaciones de Navidad, se celebró un pleno extraordinario para aprobar los presupuestos. En ese pleno extraordinario se veían las alegaciones que había presentado el Partido Socialista, que estaban en torno a 80 o 100, más o menos, y de esas alegaciones no se aceptó ninguna. Quería abordar esta cuestión también por los presupuestos que usted ha mencionado que no se cumplen, que sistemáticamente se incumplen, ¿no? Por como fue esa residencia del Trapiche que estaba contemplada y que sin embargo no se llevó a cabo, como ha sido pues... tantas y tantas obras. Ellos ponen una partida, podemos ver que todos los años si tú coges, ahora con internet tenemos la oportunidad de la hemeroteca, coges un medio de comunicación y es muy curioso, te puedes ir al inicio del año, cuando se aprueban los presupuestos, y verás anunciado que las obras que ellos dicen que van a llevar a cabo son las mismas, un año tras otro. La Plaza de la Libertad de San Pedro, bueno, la Plaza de la Libertad de San Pedro lleva desde el año 2008. En los presupuestos se introduce, por ejemplo, 800.000 euros para hacerla. No se hacen. Se hacen modificaciones presupuestarias y esos 800.000 euros de la Plaza de San Pedro se gastan en otras cosas. ¿Se gastan en remodelar otra plaza? No, pues se suelen gastar en gastos varios, despilfarros, viajes, cargos de confianza, cosas extrañas, contrataciones sin concurso público a dedo en empresas municipales,
Yo digo la Plaza de la Libertad que se está haciendo ahora. Desde el año 2008 creo que han pasado ya 6 años, ¿no? Pero si hablamos de San Pedro, el Trapiche de Guadaiza también todos los años tenía 1,5 millones de presupuesto y no se cumplía. Y nos encontramos, por ejemplo, dentro de esos presupuestos, pues los pabellones cubiertos que se están haciendo todos los años tenían 1 millón de euros y no se hacían. Y así hasta el final, se anuncian esas obras y no se llevan a cabo. De todas maneras, las enmiendas, las alegaciones, las sugerencias que desde el Partido Socialista nosotros hemos puesto en los presupuestos, muchas de ellas no tenían ni siquiera coste económico, era de ordenación de los servicios municipales. Nosotros hemos presentado, tú lo has dicho, más de un centenar de sugerencias, aglutinadas en 79 enmiendas, y esas sugerencias perseguían el solucionar problemas de los vecinos del día a día. O sea, que no es que yo tenga una mente maravillosa, y mis compañeros del grupo municipal también, y del Partido Socialista, ¿no? Hemos hecho un trabajo de barrio a barrio, escuchando a los vecinos, hemos abierto las redes sociales y también hemos dispensado la agrupación y las sedes nuestras para que la gente traslade sus problemas, y nosotros hemos llevado a esos presupuestos que se solucionen cosas tan fáciles como, por ejemplo, el saneamiento de la avenida o de la calle Colón, en Pulla, que cada vez que llueve es un río, la gente no puede pasar, los negocios se anegan, es un problema económico, que además es una imagen que no podemos tener. El saneamiento de la avenida del Trapiche, que cada vez que llueve, eso es un río, el río central de Marbella. Esa imagen nosotros no la podemos tener, pero es que los vecinos están pagando un impuesto de saneamiento. ¿Sabe cuánto ha costado la calle en Miguel Cano? 1,5 millones de euros. Pagado con nuestros impuestos del saneamiento, porque esa obra de Acuaje. A mí me parece muy bien que arregle la calle, pero hombre, 1,5 millones de euros era para arreglar saneamiento, para arreglar saneamiento del Miraflores, para arreglar saneamiento de Pulla, para arreglar saneamiento de la Plaza de Toros, que es que hasta las cajas de electricidad que están en el suelo están anegadas porque aquí no tienen el saneamiento arreglado. Es que ese dinero de nuestros impuestos no es para hacer avenidas bonitas, por muy bonitas que hayan quedado, es para arreglar los problemas del saneamiento, porque para eso es el impuesto y para eso son las necesidades vitales de este municipio. Y nosotros hemos pedido soluciones de esas características, de ordenación, de iluminación, de seguridad, de barreras arquitectónicas. Nosotros no hemos pedido grandes obras, hemos pedido en los presupuestos solucionar problemas de los barrios, problemas de los vecinos, los problemas donde una mujer mayor le dicen: por ahí no puedo subir, que mi marido se ha caído 2 veces porque tiene 79 años y anda con dificultad, y el ayuntamiento ni siquiera necesita gastarse dinero para poner en un acerado, picarlo y ponerlo accesible para que una persona no se resbale cuando pasa por ahí. Bueno, pues esa ha sido nuestra enmienda, la preocupación del vecino. ¿Sabes lo que hicieron? Lo votaron en contra y se reían. Yo no entiendo por qué se ríen. Cuando uno le dice que hay un escalón que impide que un hombre mayor pueda entrar en su casa y le pides tú que solucione, yo no sé por qué se ríen. Cuando tú le dices que tienen que solucionar el problema para que esas personas que están durmiendo en la calle, en 2 puntos de este municipio, durmiendo en la calle por la noche, y nada más no quiero decir qué sitios son, porque ellos mismos me han trasladado que si se dice cuál es el sitio, van gente allí a echarles agua y a prenderle fuego y tal, porque ya han tenido problemas, para que se les dé una solución, para que esas personas, que son personas, que se les den mantas, que puedan dormir calientes y que puedan comer, que se les busque una solución. Pero claro, es que este ayuntamiento, que tiene cargos de confianza de 100.000 euros, algunos en estudio, le ha quitado a los mayores la teleasistencia. La teleasistencia es un botón que hay aquí puesto, que es de la Junta de Andalucía, pero en este municipio había 111 mayores que no entraba dentro de los requisitos para la Junta de Andalucía, pero que hasta el momento el Gobierno de España, el Partido Socialista, con la Federación de Municipios, que entonces era del Partido Socialista, y con los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Marbella, aunque fuera del Partido Popular, tenían un acuerdo para que esos 111 mayores pudieran tener su botón, porque están solos en sus casas, porque pueden tener un accidente, porque se pueden sentir solos, porque pueden encontrarse encerrados en el cuarto de baño,
porque han podido escuchar que alguien ha entrado a robar en su casa y le daban al botón e inmediatamente le atendía la asistencia para preguntarle qué le ocurría, puede mandar a la policía, puede mandar una ambulancia o puede tener a alguien atendiéndolo. Bueno, se los ha quitado. Se los ha quitado. El ayuntamiento decidió que no se va a gastar los 4 duros que vale eso, porque el sueldo de un mes, de uno de los 62 cargos de confianza, de un mes, el sueldo de un mes es más que lo que cuesta todo el año el que esos 111 mayores tengan ahí la salvación de su vida por un accidente. Y sin embargo, fíjate tú, se lo quitan. Y después se van a una fiesta de gala de la beneficencia con traje nuevo, chaqueta cara, acompañado de cualquier cosa, vestido de smoking y sonriendo, diciendo que se colabora. Así no se colabora, así no se colabora para buscar la justicia social en este pueblo donde hay gente que lo está pasando muy, muy mal. Y además este nivel de vida no se puede mantener subiendo los sueldos, subiendo los impuestos, justamente a los que le están bajando los sueldos, o subiendo los impuestos a la gente que está en el paro o que no tiene ni siquiera ningún tipo de ingreso en las casas, ¿no? Por lo tanto, nosotros en este 2014 vamos a seguir trabajando por los que menos tienen, por los que no tienen empleo, por los que están desasistidos y para que los proyectos salgan adelante. Esa es la propuesta que nosotros nos hacemos para el año 2014 y que lo vamos a llevar a todos los plenos, a todos los barrios y a todas las instituciones que hagan falta. Yo espero un poquito de colaboración de la señora Muñoz y espero que al menos en este año que queda de legislatura, oye, pues se pongan las pilas. Estas largas vacaciones que se hayan tomado, supongo yo que serán unas vacaciones porque ahora van a estar un año entero en Marbella trabajando y vamos, por lo pronto, independientemente de los resultados electorales, a preocuparnos todos de los que peor lo están pasando, porque lo están pasando muy, muy mal. Pues esperando que la situación mejore, nos despedimos de ustedes hasta la semana que viene. Señor Bernal, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, como siempre. Y ya saben, nos encontrarán el próximo jueves en este espacio Pulso Ciudadano y mientras tanto pueden seguirnos en Facebook y en Twitter. Muchas gracias.